Ya. Muy bien. Ahora que estamos grabando, empecemos. Ya, chicos. Este es un tema muy importante, ¿ya? Vamos a hablar sobre el sistema celular. Ahora vamos a conocer en grandes rasgos qué es la célula, cómo está formada, qué tamaños hay, qué formas hay, la célula tiene color, no tiene color, cuál es la diferencia entre una célula eucariota, entre una célula procariota, cuál es la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal. Todo eso vamos a verlo ahora, ¿ya? Ahora yo no quiero agarrar y llenarlos de información. Vamos a avanzar solamente hasta las 8. Ya a las 8 vamos a tener un receso de 10 minutitos. Y después de este receso de 10 minutos, vamos a empezar con la parte más importante, la parte más preguntada del tema. Y para eso vamos a tener 20 minutitos hasta antes de su examen. ¿Ya? Entonces yo cuando ya termine, les diga, muchachos, tenemos un receso, les voy a decir el tiempo, les voy a decir a qué hora tenemos que volver a conectarnos y a estar presentes, porque tampoco me gustaría que empecemos la clase y varias personas falten. Así que antes de empezar voy a llamar una lista rápida para saber que todos estamos. ¿Ya? Así que, a ver, empecemos. ¿Cuál es el temario de esta clase? Son 7 subtemas muy importantes. El primer subtema en el primer subtema vamos a hablar sobre la célula. ¿Qué es la célula? Después vamos a pasar a la historia. Esto es muy importante porque muchas preguntas salen de este subtema sobre la historia de la célula. ¿Quién vio la célula por primera vez? ¿Quién vio el núcleo? ¿Quién vio el citoplasma? Esas cosas son importantes. Entonces el subtema 2 es el que también se pregunta más. Después pasamos al subtema 3, tamaño, forma, número y color de la célula. No es tan preguntado, ¿ya? Después pasamos al subtema 4. Vamos a hablar sobre la diferenciación celular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que una célula desde el principio llega a formarse y llega a tener las características específicas que tiene al final? ¿Ya? Después pasamos a la composición química. ¿Cómo está compuesta la célula? ¿Está compuesta de agua? ¿Está compuesta de, no sé, de grasa, de lípidos? Yo qué sé. Vamos a hablar más sobre eso. Después vamos a pasar a las diferencias entre célula animal y vegetal. Es muy importante estas diferencias porque nos llegan a preguntar en el examen. Y por último, vamos a hablar sobre las diferencias entre célula eucariota y procariota. Ahora, conforme vayamos avanzando, si llegamos a y media y hemos terminado hasta el subtema 6, sería ideal. Durante 20 minutos les voy a explicar sobre las células eucariotas y procariotas. Pero si aún así seguimos lento, no hay ningún problema. Podemos parar hasta en el subtema 5, ¿ya? Bueno, entonces empecemos con el primer subtema. ¿Qué es la célula? A ver, eh, la anterior clase hablamos sobre citología. Rebeca, ¿te acuerdas qué es citología? ¿Cuál era la definición de citología? O en tus palabras, ¿qué estudiaba la citología? Estudiaba la estructura, morfología y función de la célula. Muy bien, súper bien, increíble, muy bien, de verdad, gracias. Entonces, ya, yo aquí estoy. Muy bien, como decíamos, es una rama de la biología que se va a encargar de qué? Del estudio de la estructura, de la forma y de la función de la célula. Ahora, también se va a encargar la citología de qué? De estudiar los mecanismos de división celular, cómo se va a dividir la célula. Hablamos sobre la mitosis, la meiosis, etcétera. Poco a poco vamos a ir hablando sobre eso. También se va a encargar de estudiar el desarrollo de las células sexuales. Y por último, también estudia la fecundación y la formación del embrión. Esto obviamente es más específico en embriología, no la materia que llevamos en primer año, pero también se encarga de estudiar la citología, la fecundación y cómo es que se va a ir formando el embrión, a grandes rasgos, no como en embriología, ¿ya? Pero lo más importante es lo que les dijo su compañera, estructura, morfología y función.
Ahora, la citología tiene un gran valor para diagnosticar muchas enfermedades. Yo cuando llevé citología, así como ustedes, yo no le encontraba sentido a la materia. O sea, nunca me ha gustado la célula porque sentía que era muy chiquita y se subdividía en mil cosas. Y decía, ¿cómo es posible que una cosa tan pequeña se siga subdividiendo en más cosas? Pero al pasar los 5 o 6 años de carrera, me di cuenta que la citología lo es todo, que la célula es el origen de absolutamente todo. Y gracias a conocer verdaderamente una célula, a saber diferenciar una célula, llegamos a diagnosticar un montón de enfermedades, ¿ya? Ahora, quiero que ahora aquí ustedes también se den cuenta que llega a ser muy importante la citología, ¿ya? No sé si alguno de ustedes sabe qué es el Papa Nicolau. ¿Hay alguno? A ver, voy a preguntar por aquí. Carla, Giancarla, ¿sabes qué es el Papa Nicolau? No, profe. Yo tampoco sabía. Yo, profe, Bueno, muy bien, ¿qué es? es el cáncer, para prevenir el cáncer uterino. Un Muy bien, examen. gracias, Erika. Súper, exactamente es eso. El Papa Nicolau es un examen que se le hace a todas las mujeres que han iniciado sus relaciones sexuales, que tienen una vida sexual activa. ¿Para qué? Es una forma de prevenir el cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué es tan importante el cáncer de cuello uterino? Porque gracias a este cáncer la mortalidad de mujeres aumenta mucho, ¿ya? Entonces, el Papa Nicolau es un examen. Hemos dicho para qué. Para las mujeres en edad reproductiva, mujeres que han empezado sus relaciones sexuales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Nosotras como mujeres, digamos, hemos empezado nuestra vida sexual es activa y pasa que llega un momento en el que experimentamos o tenemos un flujo vaginal con un olor extraño, con un olor diferente, con un olor ya no normal, sino este olor es malo, o sea, huele mal, ¿no? También pasa que, por ejemplo, tú tienes relaciones sexuales y después de tener relaciones empiezas tu sangrado y no es que se confunde con tu menstruación, sino que empiezas a sangrar y dices, no, mi menstruación ha sido hace una semana, entonces no puede ser mi menstruación. Y por último, también presentamos dolor en las relaciones sexuales o dolor así, un momento, ¿no? Un día, determinada hora, te duele y no es por tu menstruación, es porque ya pasó tu menstruación, pero te está doliendo. Entonces, estos síntomas, estos signos hacen que nosotras como mujeres digamos, hay algo extraño, tengo que ir al ginecólogo, ¿no? Tengo que ir a que me revisen. Entonces vamos al ginecólogo y el ginecólogo lo primero que hace es cuántos años tiene, usted ya ha empezado sus relaciones sexuales y les hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces ellos ven y dicen, ya, primer paso, Papa Nicolau. Vamos a hacer un Papa Nicolau. Es un examen que se hace. Ahora, ¿qué pasa? Siguiente punto. Llegamos al ginecólogo, nos dice Papa Nicolau y nos pone en la camilla. En una camilla nos hace abrir las piernas y ahí utiliza el ginecólogo el espéculo. El espéculo es este instrumento que se introduce a la vagina y que tiene como un tornillito que nos ayuda a abrir la vagina, ¿ya? Entonces abre, obviamente es doloroso, un poco doloroso al principio, pero bueno, no es algo que lastime mucho, ¿no? Así que con el espéculo abre y ¿qué es lo primero que ve? El cuello uterino. ¿Qué es el cuello uterino? El cuello del útero, así por muy simple que parezca, es muy importante, el cuello uterino. Entonces es esta bolita que se ve y lo que hace el ginecólogo es utilizar como esta, como un, ay, no sé cómo decirles ya, como un palito de madera, digamos, con unas hebritas y agarra y raspa el cuello del útero. Toma una muestra, ya, ese es el Papa Nicolau. Después, posteriormente, pone esta muestra a un portaobjetos. Lo cubre con el cubreobjetos y después, ¿qué es lo que vemos? Esta muestra la pone el patólogo al microscopio y ustedes
en el microscopio, bueno, el patólogo ve a través del microscopio estas células. Estas células son normales. A ver. Estas células son totalmente normales. Es lo que deberíamos ver. Pero, cuando nuestras células están anormales, vemos esta diferencia. Si se dan cuenta, es totalmente diferente. ¿Por qué? Primero, por el color. En las células anormales, vemos células totalmente más oscuras. No así este rosado clarito o este celeste clarito. No, se ven más oscuras. Hay células que no tienen solamente un núcleo. Llegan a tener hasta 2 núcleos. Entonces, ¿qué se hace posteriormente? Ya lo van a ir llevando en las diferentes especialidades cuando entren a la carrera. Pero, ¿para qué sirve la citología? Para diagnosticar diferentes enfermedades. Gracias a estas células, gracias a esto es que podemos diagnosticar el cáncer de cuello uterino. Solamente viendo las células. Obviamente se necesitan muchas más pruebas diagnósticas, pero esta es la principal. Para eso tenemos que conocer bien qué es la célula, cómo está formada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, otro ejemplo de por qué es tan importante la célula. A muchos, estoy segura, de nosotros nos han sacado sangre. Muchos. En la mañana vamos en ayunas, no tenemos que comer, viene la licenciada y nos saca sangre. Y yo hasta el momento, hasta antes de entrar a la facultad, yo no sabía cómo se veía la sangre en un microscopio. Y lo mismo hacen, te sacan sangre, ponen la muestrita en un portaobjetos y en ese portaobjetos, en ese portaobjetos es que nosotros vemos esto. Estos globos, estos circulitos rojos son los eritrocitos, son los glóbulos rojos. Así se ve nuestra sangre, ¿ya? Estos puntitos chiquititos son nuestras plaquetas. Y estas células más grandes son nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos. ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, no nosotros, los hematólogos especialmente diagnostican varias enfermedades solo viendo solo viendo los glóbulos rojos, ¿ya? Por ejemplo, no sé si distinguen aquí, se ven unos glóbulos rojos un poquito más grandes. Por ejemplo, aquí este es un glóbulo rojo normal, pero vemos aquí un glóbulo rojo mucho más grande. Aquí otro normal, bueno, y eso está un poco más grande. Aquí hay otro mucho más grande. Y solamente viendo y diferenciando, distinguiendo, nos damos cuenta que este paciente es posible, lo más probable, que tenga una anemia megaloblástica. Sus glóbulos rojos son más grandes. Aquí vemos que los glóbulos rojos, o sea, qué extraño, ¿no? Esto, por ejemplo, es como un glóbulo rojo un poco falciforme, o sea, un poco largo, no es circular, no es redondito como aquí, ¿no? Es un poco más largo. Entonces, al ver esto, vemos y decimos, no, este paciente tiene una anemia falciforme. Está extraño, esto no es normal. Aquí agarramos y vemos que estos glóbulos rojos están en menos cantidad, no están como aquí tan amontonaditos, están más solitarios, están más alejados, hay en menor cantidad. Esta es una anemia por deficiencia de hierro. Eso. Estos son dos simples ejemplos de por qué debemos conocer en su totalidad a la célula. ¿Ya? Pasemos. Ahora, historia. Tomen en cuenta mucho, mucho este subtema. ¿Por qué? Porque no les miento, salen muchas preguntas de aquí. Y tristemente es memoria. Así que si desde ahora pueden empezar a memorizar, sería ideal. ¿Ya? Ok, ¿qué pasó? Primero, en 1665, Robert Hooke fue el primero que evidenció una célula. Es el primero que vio a través del microscopio y dijo, ¿qué es esto? Ya, parece un panal de abejas y este panal de abejas creo que les voy a llamar células, así, textual. Entonces, ¿qué es lo que vio Robert? Cortó un corcho, un pedacito de corcho y como sabemos,
o sea, yo no sabía cómo se formaba el corcho, pero averigüé y el corcho se forma gracias a un árbol. Este árbol como que empieza a desprender algunas partes de su tronco y gracias a estas partes es que forman el corcho. Entonces, el corcho está formado de células vegetales. Y no son células vegetales vivas, son células vegetales ya muertas, ¿ya? Entonces, lo que Robert Hooke vio fue esto en forma de panal y son células vegetales ya muertas, ¿ya? ¿Cómo saben que son células vegetales? Porque las células vegetales o procariotas no tienen núcleo, no tienen un puntito al medio como este, sino está ahí medio vacío, ¿no ve? Eso, tomen en cuenta esto. Acuérdense bien qué hizo Robert Hooke, en qué año y todos esos detalles. Después, en segundo lugar, Leeuwen Hooke fue un científico igual muy importante. Él fue él mismo inventó su propio microscopio. Este era su microscopio. O sea, ustedes ven y dicen, no se parece nada al microscopio que ahora tenemos. Y no se parecían mucho, pero servía y le sirvió tanto que gracias a este microscopio llegó a ver varios organismos. Y un día estaba caminando, no sé, yo me imagino, ¿no? Que estaba caminando y dijo, ¿qué habrá en esta agua? Así en este alcantarillado, o sea, en esta agua que está ahí acumulada en el piso. Creo que debería agarrar y colocarla en mi microscopio. Entonces puso su gotita de agua aquí donde se ponía la muestra y con su tornillo de enfoque fue enfocando y vio a través de su lente, ¿no? Y así llegó a distinguir los organismos, varios organismos, bacterias, virus, etcétera, los vio a través de su microscopio. Entonces tengan en cuenta que este científico, Leeuwen Hooke, creó su propio microscopio y vio a través de aguas estancadas los organismos que se encontraban ahí, ¿ya? Después pasemos al tercer personaje muy importante. En 1831 apareció Robert Brown. ¿Y qué hizo él? Descubrió el núcleo de la célula. Esto es importante. Yo me acuerdo que a mí me preguntaron esto en mi examen de ingreso. ¿Quién era Robert Brown? ¿Qué descubrió y en qué año? ¿Ya? Robert Brown descubrió la célula en 1831. Ok, siguiente punto. En 1835 y en 1839, en el transcurso de estos años, von Mowell va a hablar sobre el proceso mitótico, ¿ya? ¿Qué es el proceso mitótico? Es la división que se ve aquí, es la división de las células, ¿ya? Cómo la célula se va dividiendo y cómo es que su material genético también se va duplicando y se va dividiendo. Ese es el proceso mitótico. Pasamos a los siguientes científicos. Bueno, siguiente año, 1838-1839. Hablamos de Matías y de Teodoro. ¿Qué hicieron ellos? Fueron los primeros en darse cuenta que los animales y las plantas estaban compuestos de células. Ellos fueron los primeros que dijeron, sí, definitivamente todos los animales y las plantas tienen células, tienen partes pequeñas. En 1840, Purkinje, esto también es muy importante, habla sobre el protoplasma o citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es todo lo que va a rodear al nucleolo, ¿ya? Es todo lo que va a rodear al núcleo. Ese es el citoplasma. Purkinje en 1840 habla sobre el citoplasma. Después pasamos a Rudolf Virchow en 1855. ¿De qué habla? Habla de que estas células se van a dividir y van a dar origen a nuevas células, a células hijas. Todo viene desde el principio, desde una célula madre que va a dar células hija. De esto habla Rudolf. Después pasamos a August. ¿Qué dijo August? Habla de que todas las células vivas tienen un origen en común, tienen células madre. También vamos a hablar sobre las células madre. Ok, entonces, ¿qué es la célula? La célula es la unidad vital
¿Por qué es la unidad vital? Porque todos, absolutamente todos, estamos compuestos por células, ¿ya? También es la unidad anatómica. Y aparte, también es la unidad fisiológica y por último es la unidad genética. Gracias a nuestras células es que nuestro material genético se va transmitiendo de célula en célula. Aquí vemos a grandes rasgos, porque la próxima clase vamos a hablar mejor, las partes de la célula. Tenemos la membrana plasmática, todo este color azul. Tenemos el núcleo, dentro del núcleo va a estar el nucleolo. Tenemos el citoplasma, como ya habíamos hablado, y tenemos todos los orgánelos. Este es uno, este es otro, este es otro. Ya vamos a ir viendo exactamente qué es cada cual y para qué sirve, ¿ya? Que este núcleo agarra y es el que manda a todos nuestros orgánelos. Gracias al núcleo, nuestros orgánelos cumplen las funciones que tienen que cumplir. Ahora, voy a pedir a una persona que me hable sobre los niveles de organización que hemos llevado la anterior clase. O sea, más que nada que me describa el dibujo, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Qué nivel celular es primero? Después, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién es? Paolo. ¿Podrías explicarnos, por favor, el dibujito este de la ratita y de todo esto? Sí, primero era el nivel celular, que eran, el nivel celular que eran distintas células y esas distintas células formaban el tejido. El conjunto de tejidos formaban los órganos y sistemas, los órganos y sistemas, los sistemas orgánicos y estos sistemas orgánicos formaban un organismo. Súper, muy bien, muy bien, muy bien. Primero es el nivel químico, que no se ve aquí, después viene el nivel celular y para pasar al nivel tisular o a los tejidos, tenemos que tomar en cuenta que las células se van a unir entre sí con diferentes características. O sea, las células se tienen que unir entre sí porque se parecen, tienen una función en específico que cumplir. Ese es un tip, digamos, para que se formen los tejidos, para que se forme este nivel tisular. Ahora, por ejemplo, el tejido epitelial, el conectivo y el muscular, todos tienen como que las células se van a parecer entre sí. En cambio, el tejido nervioso es un poco más diferente porque las células no se van a parecer tanto entre sí, pero sí tienen la misma función, ¿no? La misma función del sistema nervioso central. Pasemos. Ahora vamos a hablar sobre el tamaño de las células. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, yo cuando llevé la célula decía, ¿cómo es que es tan pequeña? O sea, sé que es tan pequeña, pero ¿por qué nosotros no podemos ver a simple vista la célula? O sea, ¿por qué no distinguimos de verdad la célula? ¿Por qué necesitamos un microscopio para ver una célula? Y lo que pasa es que nuestros ojos tienen una característica muy importante, es el poder de separación. ¿Ya? ¿Qué es el poder de separación? El poder de separación es la distancia pequeña, la más mínima, que va a existir entre la separación de dos puntos, ¿ya? Y llega un punto en el que llega un momento en el que cada punto está tan unido, están tan juntos, que nuestro poder de separación, el poder de separación de nuestro ojo, no distingue los puntos. No sé si, bueno, no creo que hayan hecho el experimento, pero cuando ponen dos puntos seguiditos entre sí, nuestro ojo ya no distingue los dos, directamente distingue solamente un punto, porque este poder de separación solamente, por ejemplo, del ojo humano es de 75 a 100 micrómetros, ¿ya? Y lo bueno, lo increíble de los microscopios es que este poder de separación hace que sea mucho mayor. O
sea que gracias al microscopio, porque tiene un poder de separación mayor, podemos distinguir las células, podemos ver cómo están posicionadas las células, ¿ya? Entonces tomen en cuenta esto también, qué es el poder de separación y cuál es lo normal del poder de separación del ojo humano. Lo normal es de 75 a 100 micrómetros, ¿ya? Pasemos. Ahora, sí, como les hablaba, este poder de separación también presentan los microscopios. El primer microscopio del que les hablaba, que el que había creado el científico Leeuwenhoek, tenía un poder de separación de 2 micrómetros. Ya es mayor que el ojo, que el poder de nuestro ojo. Después pasamos a los microscopios que a finales de ese siglo llegaron a alcanzar 0.2 micrómetros de separación. O sea, ya podíamos ver un poco más, podíamos distinguir las células entre sí. Después, en estos tiempos, hace tiempo se creó el microscopio electrónico, ¿no? Y este microscopio llega a tener un poder de separación mucho, mucho mayor. Su poder de separación es de 0.004 micrómetros. O sea, es tan exacto que puedes ver absolutamente todo a través de un microscopio electrónico, ¿ya? Tomen en cuenta esto, el microscopio de Leeuwenhoek tenía un poder de separación de 2 micrómetros. Después los microscopios a finales de ese siglo, o sea, no tan sofisticados como el electrónico, tienen un poder de separación de 0,2 micrómetros. Y ya el electrónico, aumentenle un montón de 0,004. Y aquí es un ejemplo exactamente de todo lo que les he dicho, ¿ya? Por ejemplo, el ojo humano mide, o sea, podemos ver objetos de 100 metros hasta menos de 1 milímetro. Por ejemplo, la ballena, por ejemplo, otro ser humano, por ejemplo, el picaflor y hasta los huevos de pescado, que miden un poquito más de 1 milímetro. Ahí. Ya. Después tenemos la microscopía óptica, o sea, antes del microscopio electrónico, los microscopios normales. Estos microscopios ópticos, si vemos bien, se ve aquí desde 1 milímetro, un poquito más de 1 milímetro, hasta un poquito menos de 1 micrómetro. Gracias a la microscopía óptica es que vemos las células, las bacterias, los cloroplastos, etc. Después tenemos la microscopía electrónica, que es mucho más chiquito, que mide desde 100 micrómetros hasta menos de 1 nanómetro, ¿ya? Y gracias a la microscopía electrónica vemos los fagocitomas, las proteínas, las pequeñas moléculas, los lípidos y los átomos. Ahora, Erika. Aquí dice que los eritrocitos miden 7.8 micrómetros de diámetro. ¿Dónde se encontrarían en esta imagen? En el microscopio óptica. Muy bien, exactamente así. Después, Giancarla, los ovocitos, ¿dónde se encontrarían? En el microscopio óptico. Muy bien, exactamente. Tomen en cuenta esto, las medidas, ¿ya? En su libro están aquí las medidas. Pasamos. Ya hemos visto los tamaños de las células, ya hemos visto cuánto miden las células y el poder separador de nuestros ojos. Ahora vamos a hablar sobre la forma de las células. Hay un montón de formas en nuestro organismo de células. O sea, las células no se cansan de tener formas, es increíble. Por ejemplo, tenemos aquí la forma estrellada. Lo más común, las células nerviosas. Las células nerviosas son las que tienen este tipo de forma, ¿ya? Después tenemos la forma fusiforme, aquí un poco más alargado, como hilitos, no sé. Estas son las células musculares, los adipocitos. Después tenemos una forma un poco más irregular, ¿sí? Un poco diferente, como no tiene mucha forma. Parece círculo, pero no parece. Aquí exactamente entran los neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco.
Después tenemos las formas poligonales. Por ejemplo, las células mesoteliales. Aquí se ven las formas poligonales. No es círculo, no es cuadrado, es como un polígono, ¿ya? Después tenemos la forma cúbica. ¿Qué es el epitelio? El epitelio es un tejido que va a recubrir las células, ¿ya? Que va a recubrir nuestras cavidades. Hay diferentes tipos de epitelios, ya los van a ver en histología cuando entren. Un tipo de epitelio que tiene una forma cúbica, por ejemplo, es el de la piel, un epitelio. Y aquí se ve la forma cúbica, la forma de cuadraditos. También otro tipo de epitelio presenta la forma cilíndrica, está mucho más alargada, ¿no ve? También tenemos las formas poliédricas que presentan las células vegetales. Igual, son totalmente diferentes, ¿no? No sé, son diferentes. Eso es lo más importante respecto a las formas. Ahora vamos a hablar sobre el número de las células. Tenemos dos tipos de células, las unicelulares y las pluricelulares. ¿Quiénes forman parte de estas unicelulares? ¿No? Son células que presentan, bueno, son organismos que presentan una sola célula. Por ejemplo, quienes forman parte de esto son las bacterias. Aquí tenemos un montón de bacterias y esto van a llevar igual en segundo año ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, pero van a llevar ahí. Hay una materia exacta que llevan sobre bacterias, virus, etc. Después tenemos los pluricelulares, los organismos que presentan muchas más células. Aquí tenemos el organismo humano y tomen en cuenta esto. El organismo humano tiene 75 billones de células aproximadamente. Esta pregunta igual es pregunta de examen. ¿Cuántas células presenta el organismo humano? 75 billones de células. Y de estas 75 billones de células, 100.000 millones son neuronas. 100.000 millones son neuronas. Dos datos muy importantes, datos que pueden preguntarles en su examen. Después vamos a pasar al color de las células. Muy bien. Estas células, nuestras células generalmente son incoloras. Nuestras células normalmente no presentan ningún tipo de color, pero lo que sí presentan son pigmentos. Estos pigmentos pueden ser elaborados por sí mismas, o sea, cada célula puede formar su pigmento o pueden llegar a tener color de forma exógena por otros medios que no sean ellas mismas. Ejemplo. ¿Por qué la sangre es roja? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos son rojos. ¿Y por qué los glóbulos rojos son rojos? Porque existe un componente, la hemoglobina. La hemoglobina es la que se encuentra en el glóbulo rojo, en los eritrocitos, y es la encargada de producir y de dar, o sea, de llevar el oxígeno a la sangre y también de producir y generar color a nuestros glóbulos rojos. ¿Ya? También vamos a evidenciar la miohemoglobina, que es la encargada, es el pigmento encargado de dar color a los músculos. Otro ejemplo muy importante es la melanina. La melanina es el pigmento igual exclusivo que da color a nuestra piel, a nuestros ojos, a nuestro cabello, etc. La melanina es la que se encarga de eso. Bueno, no a nuestros ojos. Después tenemos otro pigmento, que es la púrpura retiniana o la rodopsina, que es el pigmento encargado de darle color a nuestro ojo, gracias a la sensibilidad de la luz, o sea, la luz que va a pasar por nuestros ojos. Muy bien, eso es relacionado al color de las células. Después pasamos al subtema 4, que es la diferenciación celular. ¿Qué es la diferenciación celular? La diferenciación celular va a ser un proceso. Muy bien, un proceso cualquiera. ¿Qué es lo importante de este proceso? Que las células van a adquirir una forma y una función determinada. Este proceso, gracias a este proceso,
la célula va a tener esta forma y va a tener ya su función determinada. ¿En qué momento se produce esta diferenciación celular? Puede producirse en dos momentos: durante el desarrollo de un embrión o durante la vida de un organismo pluricelular. Mientras este organismo se va desarrollando, mientras ya está vivo, se van formando estas células y van teniendo su función determinada, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esta diferenciación celular? No se olviden que es un proceso en el cual las células van a tener una forma y una función determinada. ¿Qué es lo importante? Que los cambios que llegan a tener estas células son totalmente irreversibles. ¿A qué me voy con esto? Un glóbulo rojo no puede cambiarse y decir, no, hoy quiero ser glóbulo blanco. Una plaqueta no puede cambiarse y decir, hoy quiero ser neurona. Una célula muscular, un adipocito, no puede agarrar y decir, hoy quiero ser célula adiposa. Cada uno va a tener su forma y su función determinada y sus cambios son totalmente irreversibles. Otro tema muy importante es que el material genético va a permanecer inalterable. No se puede cambiar el material genético. Por eso es que los cambios llegan a ser irreversibles. No se olviden este punto. ¿Qué es la diferenciación celular? Como su nombre lo dice, cómo las células se van diferenciando. Va a ser un proceso en el cual cada célula va a tener una forma y una función determinada. Dos puntos importantes. Estos cambios son totalmente irreversibles. ¿Por qué? Porque el material genético no se puede alterar. Ahora, otro tema muy importante que igual es pregunta de examen es esto, los tipos de células madre. Tenemos 4 tipos de células madre: las células totipotentes, las células madre pluripotentes, las células madre multipotentes y las unipotentes. Repasen, por favor, estos tipos de célula madre, ¿ya? Muy bien, la célula madre. La célula madre totipotente, como su nombre lo dice, totus viene del latín, que significa todo. O sea, toti es todo y potens, poder. O sea, tiene la habilidad de todo. Estas células madre pueden formar un organismo completo. Tienen la capacidad de formar cualquier tipo de célula, ¿ya? Forman componentes embrionarios al igual que extraembrionarios. ¿A qué nos referimos con esto? El embrión llega a presentar 3 tipos de linajes. Son linajes que se van a ir desarrollando y van a ir formando los sistemas y aparatos que actualmente conocemos. Estos componentes embrionarios llegan a formar las células madre totipotentes. ¿Y cuáles son los componentes extraembrionarios? La placenta, por ejemplo. Esta célula madre es tan poderosa, es tan totipotente, que forma todo tipo de célula, ya sea los componentes embrionarios o los componentes extraembrionarios. Como aquí dice, forman todo tipo de célula. Después tenemos la célula madre pluripotente. ¿Qué es la célula madre pluripotente? Es un poco menos que la totipotente. Forma varios tipos de células, sí, forma muchos, pero no forman un organismo completo. No tienen la capacidad de formar un organismo como así, tal cual es, completo. Muy bien, ahora aquí dice, es cualquier célula que vaya o que esté correspondiente a los 3 linajes embrionarios. ¿Cuáles son los 3 linajes embrionarios? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Esto lo van a ver en embriología el próximo año, ¿ya? Pero que sepan que la célula madre pluripotente se encarga de formar los linajes embrionarios, pero ya no se encarga de formar el componente extraembrionario, ya no se encarga de formar la placenta, pero sí puede formar cualquier tipo de célula. Ahora, esto obviamente se llama célula madre, esta célula madre pluripotente se llama así en los animales y en las células, pero en las plantas se llama células merismáticas, ¿ya? Es un dato ahí para que lo conozcan. Después tenemos la célula madre multipotente.
Primero era la totipotente, la pluripotente y en tercer lugar la célula madre multipotente. ¿Qué es lo importante de esta célula madre? Que puede generar células de su misma capa o del mismo linaje embrionario. Ya no puede generar células de los 3 diferentes linajes embrionarios. No, solamente se enfoca en un linaje embrionario, ¿ya? Aparte, también un ejemplo de célula madre multipotente es la célula madre mesenquimal de la médula ósea. ¿Qué va a formar esta célula madre de la médula ósea? Solamente se va a encargar de formar miocitos, adipocitos, osteocitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué me voy con esto? A que esta célula madre multipotente solamente se encarga de las células de un mismo linaje o de una misma capa. Después tenemos, por último, la célula madre unipotente. Esta célula madre tiene la única función, forma únicamente un tipo de célula en particular. Solo un glóbulo rojo, solo los glóbulos blancos, solo las plaquetas, es mucho más específico. Y aquí tenemos un cuadro donde se reúnen las 4 tipos de células madre. Ahora voy a escoger a 4 personas que me vayan a hablar sobre cada uno de ellos. Lo que yo he dicho, prácticamente que vayan a responder. A ver. Viviana. ¿Qué hacen las células madre totipotentes? ¿Cuáles son las características de las células madre totipotentes? ¿Te acuerdas? Viviana. Viviana. Aló, profe. Ahí estás, Viviana. ¿Te acuerdas las características de las células totipotentes? No muy bien, profe, porque estoy teniendo problemas con mi sed. No escuché bien. Ya, a ver, otra persona que me pueda decir. Rebeca. Pueden formar todo tipo de células. Muy bien, exactamente. Pueden formar cualquier tipo de células y hasta pueden formar un organismo. Todo un organismo. Aquí vemos que las células totipotentes son las que se encuentran en la mórula. ¿Qué es la mórula? Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, forman el cigoto. El cigoto se va a volver posteriormente una mórula. Y aquí dentro de esta mórula es donde se encuentran las células totipotentes, ¿ya? A ver, ¿quién? Luis Ángel. ¿Cuáles eran las características de las células pluripotentes? ¿Te acuerdas? Luis Ángel. No, profe. ¿Y ya alguien que se acuerde? Yo. Dime. Son las que no pueden formar un organismo completo y solo pueden hacer, por ejemplo, linajes embrionarios o germinales o un saco vitelino. Muy bien, exactamente. No forman un organismo como tal, pero sí se encargan de producir varios tipos de linaje, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo muy importante son, ¿dónde vamos a encontrar las células pluripotentes? Son las células madre del cordón umbilical. Aquí vamos a encontrar las células pluripotentes. A ver, después, Erika. ¿Cuáles eran las características de las células multipotentes? Pues que solo pueden tener una sola célula. Exacto, exacto. Pueden generar células de su misma capa, de una misma capa.
Por ejemplo, aquí tenemos las células madre de la médula ósea, las células madre de la sangre, de los adipocitos, etc. Solo pueden generar de su misma capa. Después tenemos las células unipotentes. Bueno, ya creo que es muy simple. Las células unipotentes son las encargadas de formar únicamente un tipo de célula en particular. Por ejemplo, el sistema inmunitario, el sistema nervioso, los cardiomiocitos, etc. 4 tipos de células madre muy importantes, ¿ya? Pasemos. Ahora, vamos a pasar a la composición química. ¿Cómo están formados o de qué están compuestas nuestras células? Principalmente todas nuestras células están compuestas por 6 componentes muy importantes. El primero es el agua. Cada una de nuestras células tiene agua. El segundo componente son los átomos. ¿Átomos como cuáles? Átomos como carbono, átomos como nitrógeno y átomos como oxígeno. Carbono, oxígeno, nitrógeno. Esos son los átomos. Después pasamos un poco más grande, los iones. Ya presentan carga. Tenemos al sodio, al cloro, al potasio, al calcio y al hidrógeno. Entonces, los 3 primeros componentes de la célula son agua, átomos, iones. Después tenemos las moléculas, por ejemplo, la glucosa. La glucosa es una sustancia que gracias a ella es que nuestras células llegan a tener energía. Después tenemos los lípidos. También el quinto componente son las macromoléculas, como las proteínas, que es la unión de los aminoácidos. Y por último, el último componente de nuestras células son los ácidos nucleicos, que son los encargados de la herencia, como habíamos visto, el DNA y el RNA. Ahora, vamos a hablar esto más y después nos vamos a dar un receso, yo creo que 5 minutitos, ¿ya? Porque ya estamos un poquito tarde. Diferencias entre una célula animal y vegetal. ¿Cuál es la diferencia entre estas células? Esto es muy importante, ¿ya? Porque gracias a esto es que nosotros somos lo que somos, gracias a esto es que nosotros nos vamos a entender y a comprender mejor. También de aquí entran muchas preguntas al examen. Primero, la célula vegetal va a estar formada por una membrana o una pared celular, como aquí vemos. La célula vegetal tiene una pared celular. En cambio, la célula animal, nuestras células, presentan una membrana plasmática. Eso es diferente, ¿verdad? La célula vegetal presenta una pared celular. En cambio, la célula animal va a presentar una membrana, algo más delgadito, una membrana plasmática. ¿Ya? Siguiente punto. Acuérdense, es muy importante. La célula vegetal va a presentar cloroplastos. Aquí están los cloroplastos. En cambio, nuestra célula animal, por aquí si leen, no dice cloroplastos. ¿Y qué son los cloroplastos? Son organelos principalmente de la célula vegetal que están encargados de producir y almacenar componentes para la célula. ¿Ya? Eso es un cloroplasto, se encarga de almacenar los componentes para esta célula. Entonces, la célula vegetal tiene cloroplastos, pero la célula animal, nuestra célula, no tiene cloroplastos. Siguiente punto diferente. Nuestra célula vegetal va a presentar muchas vacuolas. Por aquí se ven. Estas cositas verdes son las vacuolas. En cambio, nuestra célula animal va a presentar vacuolas muy reducidas. Solamente se ve una por aquí seguro. Esta cosita verde es una vacuola. ¿Y qué hacen las vacuolas? ¿Qué función tienen? Son las que se encargan de retener los productos de desechos de cada célula, pero especialmente en la célula vegetal va a mantener un equilibrio, un balance hídrico. Entonces, tercera diferencia. En la célula vegetal vemos numerosas vacuolas, muchas vacuolas. En cambio, en la célula animal solamente tenemos una. Es muy poco el número. Siguiente diferencia, cuarta diferencia. La célula vegetal no presenta centrosomas. No hay ningún centrosoma o centriolo.
En cambio, la célula animal sí tiene centromas o centriolos, ¿ya? ¿Qué es un centriolo o centroma? El centriolo es, bueno, la función principal que va a tener es la de organizar como microtúbulos, que son los encargados del sistema esquelético de la célula, son los encargados del esqueleto de la célula. Entonces, el sistema animal, nuestra célula animal, presenta centriolos. En cambio, la célula vegetal no tiene centriolos, no tiene un esqueleto, digamos. Siguiente, quinta diferencia. La célula vegetal carece de lisosomas, no tiene lisosomas, no hay. En cambio, nuestra célula vegetal sí tiene lisosomas. Tienes muchos lisosomas, aquí están, lisosomas o peroxisomas. ¿Y qué son estos lisosomas? Son los encargados de producir enzimas digestivas, ya para nuestra célula. Ya en la siguiente clase vamos a ver exactamente la función de cada uno, pero a grandes rasgos son estos, ¿ya? Entonces, la célula animal presenta lisosomas, en cambio la vegetal no va a presentar ningún lisosoma. Siguiente punto. Esto igual es muy importante. Nuestra célula animal, ¿realiza fotosíntesis? No, nosotros no realizamos fotosíntesis. En cambio, la célula vegetal sí realiza fotosíntesis. Gracias a la energía de la luz es que la célula vegetal llega a tener energía química. Esa es la fotosíntesis. Esa es otra diferencia muy importante. Última diferencia. ¿Cuál es nuestra nutrición? ¿Nosotros nos creamos nuestro propio alimento? No, nuestra nutrición es heterótrofa. No producimos nuestro propio alimento. Comemos tristemente carne, pollo, etcétera, ¿no ve? En cambio, la célula vegetal tiene una nutrición autótrofa, yo. Ellos mismos, estas células, ellas mismas van a sintetizar sustancias para producir su propio alimento. Esa es otra diferencia muy importante. El tipo de nutrición. Entonces, no se olviden que las diferencias entre célula vegetal y animal son muy importantes y son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diferencias entre la célula vegetal y animal. Lo que yo les aconsejo es que ahorita, o sea, en su casa, mañana, pasado, vuelvan a repasar este cuadrito porque está tal cual en su libro. Lo he puesto tal cual aquí porque les van a preguntar tal cual. Repasen de nuevo este cuadrito, lean de nuevo cada uno y después de que llevemos el próximo jueves citología 2, vuelvan a repasar y van a entender mejor qué es un lisosoma, qué es un cloroplasto, qué son los centriolos, etc. Ahora, diferencias, último subtema, y es muy importante. Diferencias entre células procariotas y eucariotas. Ahora, no sé si quieren descanso de unos 5 minutos o quieren que yo siga. ¿Chicos? Yo digo que usted siga. Ya, muy bien, sigamos. ¿Cuáles son las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota? Ahora, la célula procariota viene del griego procariota. ¿Qué significa? Antes del núcleo. Quiero que tengan en cuenta que procariota, la célula procariota es la célula no es la célula verdadera, no presenta núcleo, ¿ya? En cambio, la célula eucariota sí presenta un núcleo verdadero. Eu es verdadero, núcleo verdadero, ¿ya? Entonces, las células procariotas, ¿quiénes presentan este tipo de células? ¿Qué organismos presentan las células procariotas? Por ejemplo, las bacterias y las cianobacterias. ¿Quiénes son las cianobacterias? Son un tipo de algas. Estos organismos no van a presentar un núcleo, ¿ya? Por eso son procariotas. En cambio, estos organismos, nosotros, animales, algunas plantas, algunos hongos, los protozoos, sí presentan células eucariotas, ¿ya? Otro punto muy importante es el tamaño. ¿Quién es más grande?
la célula más grande es la célula eucariota. Mide de 10 a 50 micrómetros, 100 micras. En cambio, la célula procariota tiene un tamaño más pequeño, de 1 a 5 micrómetros. Y quiero que tengan en cuenta esto, porque igual es un tema muy preguntado. Célula procariota de 1 a 5 micrómetros y eucariota de 10 a 50 micrómetros. Ahora, membrana plasmática. ¿Quién presenta una membrana plasmática? La célula eucariota. Y no solamente presenta una membrana plasmática, su membrana plasmática es semipermeable. La membrana plasmática es la que va a rodear a la célula, ¿ya? Y a través de esta membrana es que van a pasar muchos compuestos químicos a la célula. En cambio, las células procariotas no presentan membrana plasmática, no tienen membrana. Otro tema igual, otro punto muy importante, como ya les he dicho, el núcleo. No presentan membrana nuclear, no presentan núcleo las células procariotas. En cambio, las células eucariotas sí presentan núcleo. Acuérdense bien esto, células eucariotas, células verdaderas, células que tienen núcleo. Células procariotas no presentan membrana nuclear, no presentan núcleo. Pared celular. Ya hemos visto en la anterior diapositiva igual que las células eucariotas no tienen pared celular. En cambio, las células procariotas sí tienen una pared celular y es muy rígida y está compuesta de péptidoglucano. Es un componente que más adelante vamos a ver, ¿ya? Otro punto muy importante es el sistema de endomembranas. ¿Qué es el sistema de endomembranas? Son los organelos que va a presentar la célula. Los organelos son los pequeños órganos que presentan las células. Por ejemplo, la célula eucariota va a presentar el retículo endoplasmático liso, el rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, etc. Este es el sistema de endomembranas, los organelos. En cambio, las células procariotas no presentan organelos. Otro punto muy importante, el metabolismo. ¿Cómo es que metabolizan estas células? El metabolismo de las células eucariotas, de las células procariotas es anaerobio y aerobio. ¿Qué quiere decir esto? El metabolismo anaerobio se produce a través de la energía a partir o en ausencia de oxígeno. O sea, estas células pueden tener energía sin oxígeno o con oxígeno. Por eso es que es aerobio. En cambio, las células eucariotas necesitan sí o sí oxígeno para vivir. Necesitamos oxígeno para vivir. Ya, muy bien. Siguiente punto. Organelos celulares. Las células procariotas van a presentar organelos, como les he dicho. Mitocondrias, el retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, etc. En cambio, las células procariotas no presentan ninguno. Otro punto, los cromosomas. En las células procariotas el cromosoma es único, es circular, solo tienen un cromosoma. En cambio, en las células procariotas poseen uno o más cromosomas y el cromosoma es lineal. En cambio, aquí en las células procariotas es circular. Y aquí, obviamente, en las células procariotas, los cromosomas lineales que tenemos es el DNA y el RNA. Estos cromosomas son lineales. En cambio, en las células procariotas, el cromosoma es circular, ¿ya? Siguiente punto, el DNA. El DNA en las células procariotas es circular, como hemos visto aquí, circular. En cambio, en las células eucariotas, el DNA es lineal y tienen una envoltura nuclear. Siguiente punto, el RNA y las proteínas. RNA en las células procariotas, el RNA y las proteínas se sintetizan en el mismo compartimiento. ¿Por qué? Porque no tienen núcleo, se sintetizan ahí mismo, entre todos. En cambio, en las células eucariotas se sintetizan en el citoplasma. Bueno, se sintetiza el RNA en el núcleo,
¿ya? Y las proteínas son sintetizadas en el citoplasma. En cambio, en las células procariotas, el RNA y las proteínas se sintetizan en el mismo lugar. En cambio, en las células eucariotas, el RNA se va a sintetizar en el núcleo y las proteínas en el citoplasma. Siguiente punto, los esteroles. Los esteroles van a estar ausentes en las células procariotas. En cambio, van a estar estos esteroles presentes en las células eucariotas. Esto vamos a ver la siguiente clase exactamente qué es, ¿ya? Siguiente punto, citoplasma. Como les decía, las células procariotas no tienen citoesqueleto. ¿Se acuerdan? Les dije que había un componente, los centrosomas, que eran el esqueleto de la célula y no se presentan en las células procariotas. En cambio, en las células eucariotas sí existe un citoesqueleto y está compuesto ¿por quiénes? Por los centrosomas, por los centriolos. Después vamos a hablar de la exocitosis y la endocitosis. ¿Qué es exocitosis? Es cuando un componente sale de la célula y la endocitosis es cuando un componente entra a la célula, es ingerido por la célula. Estos procesos no se ven, están ausentes en la célula procariota. En cambio, en la célula eucariota sí existe exocitosis y endocitosis. Siguientes puntos. Ribosomas. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque a mí me han preguntado en el examen, cuando yo di mi examen. Los ribosomas, vamos a ver la siguiente clase exactamente qué son, pero hasta ahora quiero que se acuerden que 70S está en el citoplasma de las células procariotas. En cambio, las células eucariotas presentan 80S, ¿ya? Más adelante vamos a ver exactamente qué es, pero por ahora quiero que se acuerden que las células procariotas presentan de ribosomas 80S. En cambio, las células procariotas solamente 70S, es menos sus ribosomas. Siguiente punto, la división. En las células procariotas existe la fisión binaria o la fusión binaria. En cambio, la división en las células eucariotas, es gracias a mitosis y meiosis, como les hablaba. La división de células, se duplica los genes y después se dividen los genes. Esto es gracias a mitosis y meiosis. En cambio, la división en las células procariotas es por fisión binaria. ¿Y qué es la fisión binaria? Es la separación de los cromosomas que están unidos por unión a la membrana, ¿ya? Otro último punto ya para terminar, porque creo que ya estamos un poquito tarde, es la organización. La organización normalmente en las células procariotas es unicelular. Las bacterias presentan solo un núcleo. En cambio, nosotros, las células eucariotas, las células verdaderas que presentan núcleos, son de organización pluricelulares, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de célula eucariota y de célula procariota. Este esquema lo he copiado tal cual de su libro, porque tal cual de su libro les van a preguntar qué tienen que tomar en cuenta. De aquí, los ribosomas. Sí o sí. Sí o sí. Siguiente. De aquí, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Los orgánelos. ¿Cuál tiene orgánelos? ¿Cuál no tiene orgánelos? Les estoy dando los puntos claves. ¿Qué más? El RNA. ¿Dónde se sintetiza el RNA y las proteínas? Siguiente punto, el tamaño. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeño? Siguiente punto, el núcleo. Muy importante. Y por último, el metabolismo. Estos puntos tienen que tener en cuenta porque son preguntas de examen, ¿ya? Eso sería todo, chicos, por hoy. Ese es el tema de hoy. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo. Dime.
En 1840 y ahí me perdí. La verdad no alcancé a notar muy bien. Claro, yo vuelvo a exponer esto con mucho gusto. Gracias. Aquí tenemos ya. Primero, tenemos 6 acontecimientos muy importantes en la historia de la célula, ¿ya? El primer acontecimiento importante es en 1665. ¿Quién aparece? Robert Hooke. ¿Qué hace este gran científico? Es el primero en observar a la célula. ¿Cómo observa la célula? Agarra el corcho y dice, quiero observar este corcho. Entonces corta un pedacito del corcho, lo pone en su microscopio y ¿qué ve? Ve esto. Ve una imagen en forma de panal de abejas. Y aquí dice, estas celdas las voy a llamar células, porque las células se parecen a las celdas. Entonces, así nació el término célula. ¿Y por qué se ve así en panal de abejas? Porque el corcho viene gracias, se forma gracias al revestimiento que tiene un árbol. Este árbol se va, como que se van saliendo las partes de su tronco y gracias a esto es que se forma el corcho. Entonces, lo que al final ve Robert Hooke son células vegetales, son células que no presentan núcleo. Por eso es que le termina poniendo célula de nombre. Otro acontecimiento muy importante es el de Leeuwenhoek. Es un científico que aparte de formar y de generar, de producir su propio microscopio, utiliza agua estancada para ver a los organismos unicelulares. Él es el encargado de a través de su propio microscopio ver a los organismos unicelulares en agua estancada. Otro punto muy importante, otro científico, es Robert Brown. ¿Qué hace Robert Brown? Es el encargado o es el que ve el núcleo de la célula, es el que describe el núcleo de la célula. No se olviden, en 1831, Robert Brown describe el núcleo de la célula, ¿ya? Otro acontecimiento importante que normalmente no preguntan en el examen es en 1835 y 1839, el científico von Moll va a hablar sobre el proceso mitótico. Y como les había dicho, el proceso mitótico es la división de la célula, pero antes de dividirse va a duplicar su genoma y después va a dividir su genoma. Ese es el proceso mitótico. Después tenemos otros 4 personajes. Igual, en las mismas fechas, en 1838 y en 1839, Matías y Theodor van a darse cuenta que tanto los vegetales como los animales van a estar compuestos de células. Todos van a estar compuestos de células. Después, en 1840, esto igual es muy importante, el científico Purkinje va a hablar sobre el protoplasma. ¿Y qué es el protoplasma? Es el citoplasma. Es lo que va a rodear al núcleo. Purkinje en 1840. Después, en 1855, tenemos a Rudolf Virchow. Es muy importante. Porque, ¿qué dice este científico? Dice que las células se van a dividir y van a dar origen a nuevas células y van a ser células hijas. Y aquí como que ya tenía en cuenta que existían las células madre. ¿No ven? Eso. Y por último tenemos a August. August es el encargado se menciona que todas las células tienen un origen en común, tienen una célula madre, ya sea unipotente, pluripotente, totipotente, etc. Eso es todo lo relacionado a la historia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, muchachos, yo creo que ahora sí van a la plataforma de Moodle y empiezan su examen. Es una práctica, son 10 preguntitas, hay 2 preguntitas de correlacionar, es bastante sencillo, y las otras preguntas ya son de opción múltiple, y todo relacionado a lo que yo les he explicado, ¿ya? Entonces, cuando terminen de subir sus respuestas, me van a avisar para que así podamos resolver juntos el examen. Ahora yo creo que tienen 20 minutos, así que hasta las 9 en punto máximo ya tienen que estar sus trabajos subidos.
Voy a dejar de compartir y cualquier cosita igual me avisan. Yo voy a seguir conectada. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos. Y ya, me avisan, ¿ven la pantalla? Sí se ve. Gracias. Ok, bueno, correlacionar. Justo sobre la historia y las fechas y todo, ¿verdad? Entonces, ¿quién describió el núcleo de la célula? La persona que describió el núcleo fue Robert Brown en 1831. ¿Quién fue la persona que observó con el microscopio una lámina de corcho donde vio unas cavidades parecidas a las celdillas del panal? ¿Quién fue? Robert Hooke en 1665. ¿Quién relata las partes del proceso mitótico? En 1835 y 1839, este científico, von Moll. Por último, ¿qué es lo que nos quedaba? Aportan pruebas sobre la estructura celular de los organismos vivientes, fueron los primeros en señalar que los vegetales y los animales se componen de células. ¿Quiénes? Matías y Theodor. Esas eran las respuestas. Siguiente pregunta. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad vital, dijimos, la célula es la unidad anatómica, también dijimos que la célula es la unidad fisiológica y la unidad genética. Por lo tanto, la respuesta correcta es todos. Pregunta 3. Los eritrocitos del hombre miden aproximadamente 7.8 micrómetros de diámetro. 4. La forma de las células musculares es, como que dijimos, fusiforme. 5. Se considera que en el organismo humano existen 75 millones de células aproximadamente. De estas, 10.000 millones son neuronas. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. A ver, ¿quién me puede decir cuáles eran las verdaderas, cuántos millones de células tenemos y cuántas son neuronas? Eran 75 billones de células y eran 100.000 millones de neuronas. Súper bien, muy bien, Pablo. Después pasamos a las 6. La diferenciación celular es un proceso mediante el cual las células adquieren una forma, una función determinada durante el desarrollo embrionario o durante la vida de un organismo pluricelular. Esto es verdadero. ¿Qué era la diferenciación celular? Un proceso en el cual cada célula va a tener su forma y su función determinada. Pregunta 7. Es aquella célula capaz de diferenciarse en varios tipos celulares, pero no puede formar un organismo completo, no forman un organismo completo, pero sí cualquier otro tipo de células correspondientes de los 3 linajes. ¿Cuáles eran? Endodermo, ectodermo y mesodermo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las células madre pluripotenciales. Las totipotentes no, porque ellas sí pueden formar un organismo completo. Las multipotentes no, porque solamente es un linaje embrionario, no son los 3. Y las unipotentes no, porque solamente es únicamente un tipo de célula. Mencione 3 diferencias entre célula vegetal y célula animal. A ver, Giancarla, ¿qué has puesto en esta pregunta? Bueno, que las células vegetales pueden hacer fotosíntesis y las células animales, ¿no? Bien.
También que las células vegetales tenían una pared celular y que solo la célula animal tenía una membrana celular. También de la célula vegetal tenía centrosomas. No tenía centrosomas, perdón. Y la célula animal sí. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Las células procariotas poseen una organización multicelular, unicelular, pluricelular o acelular? La respuesta era unicelular. Las procariotas. En cambio, las eucariotas era pluricelular. Por último, correlaciones. Las células procariotas, ¿qué características tenían? Primero, que eran las más pequeñas, un tamaño de 1 a 5 micrómetros. Y segundo, que no presentaban, como les dijo Giancarla, no presentan membrana plasmática. En realidad presentan pared celular. Esas son las procariotas. Y lo que quedaba, ¿cuáles son las características de las células eucariotas? Que presentan un DNA lineal y también presentan 80S en el retículo endoplasmático. Ese era su examen. Ya lo vamos a corregir, yo creo, el fin de semana. Y cualquier otra duda que tengan, me dicen la próxima clase. De todas formas, les voy a pedir que terminen de repasar, que lean bien este tema. Y el siguiente jueves igual va a haber unas 5 preguntas antes de empezar el siguiente tema. Ya, muchachos, así que voy a dejar de compartir.